El gobierno ha hecho el ridículo más absoluto con la propaganda sobre las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Nos vende que somos en la Champions Mundial, nos dice que somos una potencia mundial, la segunda potencia mundial en crecimiento, y el Fondo Monetario Internacional lo que refleja es lo contrario. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios, gracias por darle un me gusta a este vídeo. Que estamos acostumbrados a la propaganda del gobierno, no hay que decirlo. Que ya tienen la desvergüenza de vanagloriarse de unas estimaciones del Fondo Monetario Internacional que encima lo que hacen es mostrar con dureza cómo la situación económica y la gestión económica es francamente mala, es alucinante. Vamos a recordar que el Fondo Monetario Internacional ha hecho un informe muy duro sobre la economía española en el que nos muestra que la economía española no va a poder reducir deuda si se continúa con esta senda de gasto, en el que critica enormemente la subida de las pensiones tirando de deuda y el aumento del salario mínimo interprofesional, que supone una enorme subida de impuestos a todos los trabajadores, critica muchos factores de las debilidades fiscales de la economía española. Bien, pero es que el gobierno se ha venido arriba. El gobierno se ha venido arriba y acompañadme, por favor, porque esto merece la pena verse. El gobierno se felicita por las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Es como mínimo hilarante. Y es que evidencia que no han llegado a la página 35, donde España aparece como la peor tasa de paro de todas las economías desarrolladas, excepto Ucrania, que está en guerra, en 2024 y 2025. Más inflación que la media de las economías desarrolladas y la zona euro. Y encima, el crecimiento del PIB per cápita es significativamente inferior a la media de las economías comparables en 2024 y 2025. Y eso después del desastre de 2020. Todo esto está en el informe que no se han leído, claro. Vamos allá. Empecemos por la tabla en la que salen todos los países de nuestro entorno. Veréis, tasa de paro estimada por el Fondo Monetario Internacional, 11,6 y 11,3% 2024 y 2025, con diferencia la más alta de todos los países comparables, solamente superada por Ucrania, que vuelvo a repetir, está en guerra. Importante dato. Grecia, que tenía la tasa de paro más alta de toda la OCDE cuando llegó al gobierno Sánchez, ahora está por debajo en tasa de paro. Y eso es importante, no solamente por debajo, sino reduciendo la tasa de paro muchísimo más. Y esto es clave, sin utilizar el maquillaje de los fijos discontinuos inactivos, etcétera, etcétera. Mucho más paro, no solamente mucho más paro, sino peor convergencia, porque claro, la reducción del paro de los países comparables es mucho, mucho mayor. Bien. Inflación. Recordad que el gobierno se vanagloriaba de ser el gobierno que controlaba mejor la inflación de todos los países de nuestro entorno. Pues las estimaciones del Fondo Monetario Internacional muestran que la inflación va a estar por encima de la media de los países comparables y, por supuesto, de la zona euro. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya ni en inflación ni en paro. Y claro, te dicen, no, pero Daniel, por favor, en crecimiento somos los líderes, potencia mundial, ha dicho el presidente del gobierno. Y cuando dice potencia mundial, significa que ignora a todos los países de Asia, de los países que están creciendo muchísimo más. Potencia mundial, dice, menos que Rusia, menos que Turquía, menos que Polonia, menos que Rumanía, menos que Ucrania, menos que Hungría, menos que... O sea, estamos hablando de la propaganda ya a niveles estratosféricos, ¿de acuerdo? Potencia mundial, dice que somos. Vamos en paro y encima con más inflación. Pero luego vamos a ver esto del crecimiento, claro, porque te dice, pero Daniel, el crecimiento. Lo que muestra el Fondo Monetario Internacional es que, uno,
una enorme parte de ese crecimiento viene ¿de qué? De aumentar el gasto público y con ello la deuda. Ojo, pero pensemos qué es lo que ha ocurrido. Básicamente, el mayor desplome de todas las economías comparables en el año 2020, un rebote insuficiente 2021-2022, encima liderado por más gasto público y más deuda, un pequeño aumento del Producto Interior Bruto gracias al turismo y gracias también al aumento del gasto público tirando de más deuda, y en crecimiento per cápita, mis queridos amigos, resulta que el Fondo Monetario no solamente nos refleja que España crezca más, sino que de hecho crece menos. Crece menos que las economías avanzadas, 1,3, 1,4, 0,7, 1,0. Es decir, no solamente venimos de una recuperación insuficiente, sino que en renta per cápita, en crecimiento per cápita, la cifra no es buena comparada con las economías comparables, con la inmensa mayoría de las economías de nuestro entorno. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Pues lo que quiere decir todo esto es algo muy sencillo. Es que el gobierno se dedica a la propaganda, al maquillaje y a la mentira. Vamos, tener la vergüenza de decir que España, según el Fondo Monetario Internacional, es una potencia mundial, es la segunda potencia mundial de crecimiento, ha dicho Pedro Sánchez. Es que yo alucino. Y es que encima, lo que es vergonzoso, es que pues podrías decir, a lo mejor si fuesen medianamente serios, dirían, creemos que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional están equivocadas, pero no, se han venido arriba con unas estimaciones que dicen lo contrario a lo que ellos defienden. Lo que dicen es que la gestión económica del gobierno ha sido un desastre y encima lo que dicen es que tanto en paro como en crecimiento per cápita como en inflación estamos peor que los comparables. Que no te engañen.